recordamos, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hicimos. Otra vez, volviendo a compartir pantalla. Que está siguiendo ese link. Acaba de integrarse un compañero. Buen día. Acabamos de explicar la solución de la actividad de la semana 2. No sé si tienes alguna pregunta. Aquí estoy volviendo a compartir pantalla. Estoy esperando que vuelva a dar. Listo, aquí ya me está compartiendo pantalla. Listo, aquí apareció. Listo, entonces lo que habíamos dicho, entonces te voy a hacer un recorderis, teniendo en cuenta que las actividades de la semana 2 nos plantea una actividad, es importante la simbología de algoritmos. Está entonces en el material del anexo 2 que dice ahí, falta estos elementos para mostrar y reforzar lo que es la simbología de la información. Entonces lo que habíamos dicho para recordar, entonces es que tenemos unos símbolos que los utilizo para las entradas. Entonces generalmente para las entradas utilizo estos dos. Estos son para las entradas. Entradas. Que generalmente está asociado a los sensores. Cuando tengo un sensor, aquel dispositivo del mundo físico que lo convierto a señales del mundo eléctrico para poder hacer un proceso o control. Por ejemplo, un micrófono, una termocupla para la señal de temperatura. Esos son los sensores. Los sensores y los ubicamos con estos. Un algoritmo es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema que tenemos acá. Y siempre va a tener para la entrada este símbolo azul, inicio y fin. Y para las entradas va a ser este romboide o podemos colocar este otro que indica ingreso de datos manual, pero sensor pues para los diagramas de flujo. Para las salidas utilizamos este que dice símbolo de impresora, que lo encontramos de color moradito. Entonces salida, entonces aquí en este caso sería el actuador. Actuador, sea un actuador, ya sea un motor, entonces es salida. Salida. Y el proceso o procedimiento que yo voy a tener, de acuerdo a lo que va a hacer, los pasos que yo voy a tener, que me piden. Entonces tenemos este rectángulo que me sirve para, aquí tenemos los actuadores, que son las acciones, como cálculos, procedimientos que yo debo hacer, pero si quiero que tenga una salida a la final, lo voy a mostrar con la de abajo, la moradita. Proceso. En la parte de automatización de los PLC, utilizamos generalmente unos procesos secuenciales, ¿no es cierto? Aquí voy a guardar este mientras tanto, cosa que cuando se me reinicie no me va a pasar lo mismo que ahorita. Y entonces teníamos aquí un proceso donde dice esquematizamos, y entonces esquematizamos a través de una banda transportadora, dos bandas transportadoras que había unos botones de inicio, que sería start, y un diagrama de flujo que nosotros trazábamos y que en este diagrama de flujo
es el que hacemos a partir del proceso que esquematizamos. Entonces, tengo un botón de inicio que es start, entonces se lo represento como una entrada. Una entrada que, de acuerdo a nuestra simbología, esa entrada la podemos representar, aquí la coloco en este momento de color rojito, que también con este símbolo, si lo fuera a hacer manual, o el otro para las entradas, que sería para mis sensores. Es entradas. Inicio, fin. Entonces, va a haber un inicio, las flechas me indican dirección y me decía que es cuando oprima el botón Start, me va a arrancar este motor donde muestra las bandas que caen por gravedad hasta que detecte un sensor. Entonces, por eso en este elemento teníamos, para hacer eso, editamos una condición que me verificara ese estado de esa entrada. Y en esa condición que tenemos acá, nosotros que debíamos de tener muy claro que en esas condiciones nosotros verificamos unos valores de acuerdo a unas entradas o salidas. Y generalmente para esas condiciones me hacen operaciones como aritméticas o lógicas, como decir el mayor, el menor, el igual. Entonces lo representamos con este romboy, donde hay dos casos. Para el no o para el sí, que esta orientación nosotros la definimos. En el caso, verifico si está en uno, o sea, si está encendido, entonces más sigue el siguiente proceso. Si no, espero y me volver a enviar la flechita. Siempre en el romboy no puede quedar sin flecha. A vuelva a leer. Ya se activó, entonces va a arrancar banda transportada. Entonces, mire, aquí me está implicando una acción, ¿no es cierto? Una acción del temporizador, ¿ok? ¿No es cierto? Una acción y me va a activar el temporizador. ¿Listo? Entonces aquí me está indicando ese procedimiento, que uno podría decir, venga, es que aquí también al ladito quiero que se visualice, entonces lo podría decir, bueno, lo podría decir, dice, entonces aquí me va a mostrar esa banda A que quedó activa, ¿no es cierto? Y verifica, entonces aquí hace esa posición, listo. Lee el segundo sensor y aquí en este, si llegó, si no llegó, de esperar a que lea el sensor 1 y que hayan pasado 5 segundos, que es el elemento que me dijeron, y entonces aquí qué va a hacer. Entonces, aquí le estoy diciendo banda en 1, que podría decir es encendida, y aquí en este otro caso no, puedo mandarla a imprimir. Si yo fuera a decirle, si quiero visualizar la salida, la banda A en 0, apagada, y banda B en 1 para prendido. Listo. Es una forma, si yo quiero alargar, pero pues es para no complicarnos, vamos a dejar aquí, vamos a apagar esta. Listo. Y ya después verifica el segundo sensor, y en ese segundo sensor yo identifico si llegó, entonces ¿qué me va a hacer? Me va a apagar la banda B para que vuelva a reiniciar el proceso y termine el programa. Este es nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo. Listo. Aquí va a guardar que quede así provisional. Listo. Ya en este segundo es yo cómo lo entiendo, cómo lo tendría mentalmente. Entonces, identifico cuáles son mis entradas. Entonces, aquí vemos entrada, aquí la marqué con color azulito. Antes yo podría decir mis entradas, las puedo resaltar en azulito, en este caso, entradas. Y aquí la dejé enmarcada en amarillo.
Entonces mis entradas. Entonces puedo mostrar que mis entradas las voy a colocar en amarillito de mi programa. Entrada 1, entrada 2, entrada 3, estar, ¿cierto? Las saliditas, miremos que las marcamos con color verdecito. Entonces mis salidas, ¿cuáles serían? Les voy a marcar en verde. Mis salidas serían la banda A, la banda A, la banda B, la banda A o banda B con los valores que quiero tener. ¿Qué condición especial tengo? El temporizador, que en este caso lo dejé de un color como grisecito. Entonces digámosle que vamos a colocar rosadito. El temporizador. Y el inicio y fin del programa. Entonces en el inicio y fin, digamos que va a ser azul clarito. Este fue mi inicio, este fue el fin del programa y acá adentro tengo las condiciones. ¿Qué me falta agregar? La flechita, que aquí me quedó por errorcito, que no la agregué aquí en el programita. Y aquí simplemente que tenemos en este, las condiciones. Si sí o si no, del condicional, no, sí, que tendría acá. No sé si el caballero que acaba de entrar tiene alguna inquietud. Entonces, la actividad a realizar en la semana 2, de acuerdo a ese, es escribir a mano alzada o en Word o en alguno de los otros programas que hayan en línea, Canva, Ludichar, entre muchos otros, realizar este diagramita de flujo, mostrar cuáles son las entradas, las salidas y condiciones especiales de mi programa. Entonces, aquí entonces decíamos, entonces, identificar entradas, proceso y salidas, realizar el diagrama de flujo. Entonces, decimos, de acuerdo a mi diagrama de flujo, tengo la entrada, esta, que es mi entradita, estar, que identifiqué, mis salidas y mi proceso. Este diagrama de flujo como tal tiene ¿qué errorcitos tiene? Que le falta leer las entradas. Entonces, por ejemplo, no falta el que vea la presentación y diga, sí, ahí está el diagrama de flujo, pero no tiene las entradas. Entonces ya tenemos la entrada 1, que es esta, estar. Aquí me faltó la entrada 2, que debo leer el sensor F, F1. Y aquí me faltó la entrada 2 del sensor F2, que faltó resaltar ahí. Entonces ahí faltaron esa información. Esta fue la que faltó. Entonces, en eso consiste la actividad. Para la semana 3 es a partir de este diagrama de flujo, ya realizar el esquema, es la simulación en lenguaje de contactos. En la primera sesión les mostré, podemos utilizar macro PLC, podemos utilizar también Celiosoft, que pues les mostré ahí donde podíamos instalarlo. Está aquí, F1, aquí está para
F2. Listo. Y aquí entonces lo vemos, que aquí se las correccioncitas. Y este fue hecho en Word. Entonces si vemos en este segundo, entradas, estar, sensor luminoso F1, sensor luminoso F2, salidas, el actuador de la banda A, el actuador de la banda B, condiciones especiales, T1, temporizador, y el proceso es, ya miro, el proceso es este, el condicional con la operación que hago, que se indica la salida. Aquí, por ejemplo, herramientas de Word, si yo utilizo Word, mi programa de Word, yo le digo formas, y en formas encontramos estas que dicen para diagramas de flujo. Diagramas de flujo. Y aquí entonces podemos identificar para las entradas, que voy a remarcar aquí, entradas que son estas, sensor luminoso, encontramos, podemos utilizar este cuadrito de acá, para las salidas, la de la impresora, ¿cierto? Que no marqué. Este es utilizando otra herramienta que se llama ZenFlowChart, donde arranco y utilizo las operaciones y los voy colocando. Aquí en este, entonces faltó colocar en letra que este es fin. Fin. Si entramos al menú del curso, entonces, de acuerdo a nuestro orden del día, entonces tenemos sesión de preguntas, pero entonces les voy a mostrar. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Ahorita pues me dijeron que todo estaba claro hasta acá. Vamos a recordar cómo entramos. Aquí a la sesión. Aquí voy a guardar este que me quede registrado los cambios. Recordemos www.senavirtual.edu.co. Él me carga automáticamente a la página de territorio y después de estar en la página de territorio ingreso. Generalmente siempre me va a salir una ventanita emergente y en esa ventanita emergente la debo cerrar pues para poder continuar con las opciones que me da. Se está verificando que estoy grabando. Aquí cierro esta ventanita emergente. Y aquí donde dice ingreso LMS Sena, si me alcanzó antes de la actualización o copia de seguridad que tuviera, generalmente lo hacen una hora, me pide, me entra automáticamente. Si no, me va a volver a pedir el usuario y contraseña, que es tipo de documento. El usuario es el mismo con que ingreso a Sofía Plus, que es mi número de documento de identidad sin puntos, y mi contraseña, que es la misma con la que ingreso a Sena Sofía Plus. Y entonces cuando ingreso me va a mostrar automáticamente los cursos en los que estoy inscrito, ya que sea con el rol de aprendiz o de instructor. Es como el recorderis para aquellos que no han ingresado al curso como tal. Siempre me sale esta ventanita de anuncios, la cierro
Nuestro curso es caracterización y uso de los PLC. Y ya me va a cargar el menú del curso como tal. ¿Tienen alguna duda de consultar la información de plataforma? Quisiera saber. No, profesor, todo bien. Listo, entonces aquí en la información del curso. Listo. Recordemos, entonces llegamos acá y yo le digo clic donde dice contenido del curso. Me va a abrir otra ventana en otra pestaña del navegador donde está condensada toda la información que está configurada del curso. Ahí siempre va a notar que me va a aparecer mi nombre de curso y el número de la ficha de caracterización. Recuerde que ese número de ficha es el identificador que el SENA tiene el curso donde está asociado un instructor y para los cursos virtuales los 80 aprendices que se registran en el curso virtual. Ya depende de cada formación, si es presencial o virtual o a distancia, tipo de modalidad, tiene un número máximo mínimo de aprendices para poderlo iniciar en complementaria virtual son 80, en complementaria presencial son 30 aproximadamente, en titulada virtual son mínimo 45, en semana 2, entonces actividad 2, lo primero que encuentro es mi guía de aprendizaje. Vamos a ampliar el tamañito porque yo lo tengo pues. Y le agregué el día de hoy este que dice diagramas de flujos, enlace a mi EduBlog PLC, donde muestro la misma simbología que les acabo de presentar. Esta es la guía de aprendizaje que habíamos socializado en la clase anterior. El enlace a diagramas de flujo. Entonces te manda mi EduBlog PLC de la semana, que también lo mostré la semana pasada, que dice programando el cerebro de las máquinas, donde encontramos pues contenido temático. ¿Qué pasó? Si vemos en el contenido que hay programando el contenido de las máquinas, la información que hay me sirve y me complementa para desarrollar la actividad de me da una información muy general, pero no me dice nada de diagramas de flujo. Por eso en esta sesión me enfoqué ya a explicar detalladamente la solución de esta actividad, porque muchas veces encontramos de que esas actividades los aprendices no la han realizado, pues porque la información que hay está muy escasa. Se enfoca generalmente, habla del PLC, los tipos de PLC, como les mostramos en la sesión anterior. Entonces, programando el cerebro de las máquinas, esta es la información, ya la vamos a visualizar. Si yo le hago clic acá, me va a abrir otra pestaña, otra ventana, donde voy a encontrar el material. Y aquí en actividad de aprendizaje 3 es el enlace para el envío del taller. Y sabemos que nos carga primero, que se nos pone un poco lento. Listo. Programando el contenido de las máquinas, donde aquí encuentro entonces una introducción, el contenido. Recuerden que si yo le hago clic en contenido, de una vez me va a mandar a la información que tengo acá, y en este principal me muestra toda la navegación de él para poder descargar el material que en la sesión anterior también mostramos, que como esto se ve como en una página, yo le hago clic ver contenido,
me va a aparecer aquí más adelante el menú donde veo la navegación, el mapa conceptual de este material. Aquí lo vemos, menú. Esperar, y si le hago clic aquí al menú, me dice la síntesis del material, y aquí descargar material, y si lo digo acá, me lo muestra. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Aquí en síntesis me muestra un mapa conceptual donde me dice qué es lo que debo encontrar acá. Aquí me dice, el PLC es un dispositivo electrónico diseñado para controlar procesos industriales. Tiene una estructura que fue con la parte que hicimos la actividad de la semana 2, una estructura externa y una estructura interna. La externa, entonces, es decir, la arquitectura, la memoria, la CPU, las interfaces, unidades y periféricos, y tiene unas funciones de operación, entonces, donde debo determinar de acuerdo a las señales de entrada, los órdenes, programación, redes, sistemas de superposición, buses de campo, que es como esa parte que tiene generalmente el PLC. Entonces aquí, cuando yo digo controladores lógicos programables, que es el contenido que hay ahí, me está mostrando pues la estructura general que tiene. A nivel internacional le dicen los autómatas, que esto pues ustedes lo utilizaron para hacer el dibujo de la actividad de la semana anterior. Esta es la estructura interna que tiene, o sea, al interior, la CPU, la memoria, entradas, salidas. Y esto aquí, si lo viéramos entonces físicamente, de acuerdo a otro tipo de PLCs, donde está conectado, entonces aquí se conecta de acuerdo, se interactúa el PLC, la CPU, los conectores de entrada y salida, para ponerlo como a funcionar. Y las aplicaciones que tenemos. Y aquí en estructura de PLC, entonces donde dice cómo está compuesto el PLC, que es como la arquitectura al interior, estructura, dice material complementario. Recuerden que ahí me mencionan unos libros, esos libros no los deben de buscar ustedes en la web, así como mostré en la sesión anterior, para la información. Entonces, generalmente en el ciclo de trabajo hay una lectura de entradas, y esas entradas es lo que me dan los sensores, la ejecución del programa, que lo hago de acuerdo a esas condiciones que yo voy a hacer, pues es importante el diagrama de flujo, y tengo las diferentes salidas. Esa es la información que tengo. Y ya para la actividad dice el instrumento de evaluación, y clic para ver el anexo. Y aquí si quiero ir directamente a la evidencia, donde envío la actividad. Entonces, en este momento, entonces creo que hemos agotado el orden del día propuesto. Aquí de la unidad. Entonces, si no hay más preguntas, entonces donde como conclusión hemos agotado el contenido temático de la unidad 2, donde hemos explicado dónde está el material programando el cerebro de las máquinas, y explicamos la solución paso a paso que deben de hacer para la actividad calificable de la unidad 2. Les agradezco la participación, entonces damos por terminada la sesión. Que tengan un excelente día. Ya vamos a parar la grabación.